Activistas dentro de Cuba denuncian públicamente el envío de tropas del régimen cubano a apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro tras las acusaciones de su fraude electoral en Venezuela. Rolando Nápoles nos tiene los testimonios. Muy buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. Y estos activistas cubanos dentro de la isla denunciaron que sus hijos en Cuba no son mercenarios para que el régimen castrista los envíe a cualquier parte del mundo a combatir. Mis hijos no son mercenarios. Maduro, basta ya de imponerte al pueblo, lárgate. Está bueno ya de crímenes. Activistas cubanos dentro de la isla criticaron lo que llamaron el envío por parte del régimen castrista de sus militares para apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Después de que en redes sociales apareciera una foto en la que se denuncia que serían efectivos de la tropa élite de las Fuerzas Armadas cubanas, los Boinas Negras, montando un avión a Venezuela. Nosotros, el pueblo de Cuba, rechazamos contundentemente la injerencia de las tropas militares cubanas en Venezuela y exigimos el fin de la dictadura genocida de Nicolás Maduro. La Asamblea de la Resistencia Cubana publicó estos videos de cubanos desde la isla, denunciando el apoyo del régimen castrista al fraude electoral del dictador Maduro y su ola de represión y asesinatos a manifestantes y opositores en Venezuela, tras los cuestionados comicios en ese país. Y aparecen además justo en momentos en que Antonio Rivero, general venezolano retirado y en el exilio, revelara al diario Las Américas que en los últimos días habría aumentado el arribo a Venezuela de personal de seguridad procedente de Cuba. Es importante ver cómo más y más valientes cubanos desde dentro de la isla, donde hay tanta represión, se están expresando a favor de la libertad de Venezuela y en contra de la injerencia de la dictadura castrocomunista de Cuba en los asuntos internos de Venezuela, ayudando, contribuyendo a sofocar la soberanía del pueblo. Creo que estos videos y los demás que hemos estado recibiendo en los últimos días y en las últimas horas demuestran de que la verdadera solidaridad de la nación cubana está con ese pueblo venezolano que lucha por su libertad. En sus declaraciones al diario Las Américas, el general venezolano Antonio Rivero dijo que el personal cubano de seguridad en Venezuela aumentó en 3 áreas. En el operativo policial de arrestos y persecución de opositores, como sucede en Cuba, en el asesoramiento militar en el principal complejo militar de Caracas, el Fuerte Tiuna, y en el relevo del personal de seguridad en los interiores del Palacio Presidencial de Miraflores, específicamente en la Guardia de Honor Presidencial. Mis hijos no son mercenarios, mis hijos no van a ir al pueblo venezolano a reprimir el pueblo venezolano. Basta, Maduro, el pueblo no te quiere, el pueblo no está contigo. Mis hijos no son mercenarios, mis hijos no serán utilizados para reprimir el pueblo venezolano. Maduro, basta, respeta la voluntad del pueblo. El pueblo no te quiere. No más dictadura, fuera Maduro. En una reciente declaración, la Cancillería de Cuba desmintió lo que para muchos no es ningún secreto que ocurre regularmente desde la llegada del chavismo al poder, el envío de militares y personal de inteligencia y seguridad de Cuba a Venezuela. Según el comunicado de La Habana, se podía afirmar que no viajó a Venezuela desde Cuba personal cubano vinculado a operaciones de seguridad y protección de dirigentes venezolanos, ni para realizar labor alguna asociada al proceso electoral, y que en ningún caso se trasladaron a Cuba colaboradores cubanos que trabajaban en Venezuela por preocupaciones de seguridad. Por el contrario, se mantuvo el flujo normal y planificado de movimientos de los integrantes de la cooperación cubana en Venezuela. Cubanos y cubanas, no permitan que sus hijos apoyen tiranías. Yo estoy en desacuerdo total con la tiranía de Maduro allá en Venezuela. Exijo el fin de la dictadura comunista de Nicolás Maduro y exijo también el cese inmediato de la injerencia de las tropas cubanas allá en Venezuela. Mi hijo no es mercenario. Por cierto, en medio de la crisis política tras los comicios en Venezuela, arribó este 6 de agosto a ese país el mismo buque escuela Smolny de la flota del mar Báltico de Rusia, que salió de Cuba el pasado 30 de julio. Según Moscú, la visita de este buque escuela ruso a Caracas era parte de la cooperación entre Rusia y Venezuela. Pero que ocurre justamente cuando versiones extraoficiales hablan de la aparente presencia de mercenarios rusos entre los efectivos que reprimen a esos venezolanos que protestan de forma pacífica contra el fraude electoral del dictador Maduro. Rechazo la injerencia de las tropas cubanas en Venezuela y exijo el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Mi hijo no es mercenario.
Y por cierto, recordemos que en medio de las manifestaciones masivas en Venezuela contra el fraude electoral de la dictadura de Maduro, el designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó guarimberos y fascistas a esos venezolanos que protestaron en las calles. Rolando Nápoles, América Noticias.